el propio universo ofrezca un aporte más clarificador. Esto suele suceder, y en la psicología moderna se lo conoce como consolidación. La consolidación nos dice que la energía que carga nuestro entorno, este reino terrestre, hace que el día se curve hacia arriba por delante y hacia abajo por detrás, y que la noche haga el movimiento contrario, hundiéndose por el frente y saliendo a flote por la parte posterior, ciclo análogo a la energía que se muerde a sí misma, cuando la carga choca, y la mordida produce un impacto. La energía se manifiesta cuando la luz solar cargada positivamente se encuentra con los iones cargados negativamente alrededor de las gotas de agua. La mordida crea el arco iris. Esta energía sistemática, que se colapsa sobre sí misma, mientras se persigue continuamente, a través de estas mordidas, generando el incremento en un extremo, a raíz de la disminución en el otro, es exactamente como funciona un generador de corriente alterna CA. Y este ciclo de energía fue descrito por los antiguos como Ouroboros, la serpiente que se come la cola. Capítulo 9. Escrito en piedra. Extrayendo estoicamente algunas conclusiones, entre los muchos misterios de los modelos extrapolados de teorías erróneas. Tenemos las estructuras monolíticas, construidas por las antiguas civilizaciones avanzadas. Lo que todas estas civilizaciones antiguas tienen en común es que hacían construcciones de piedra, y no de ladrillo, como si hicieron los sumerios. Los constructores de estos monolitos podrían haber empleado madera también, pero la madera no es tan perdurable, por lo que, cuando querían escribir algo para la posteridad como para sus descendientes, lo hacían en piedra. No lo escribían en piedra para ellos mismos. Las tablillas de barro no sirven de nada. Pueden ser útiles para copiar una escritura en piedra y transferirla de un lugar a otro, donde una vez copiada constaría también en piedra y relieve. Pero los sumerios no escribían en piedra. La idea de que las tablillas de los sumerios fuera el método que utilizaban para escribir es simplemente absurda. Los sumerios usaban ropa, por lo tanto, conocían los tejidos, motivo por el cual conocerían las tinturas y la tinta. Es mucho más fácil escribir en tela que hacer grabados en tablillas de cerámica. Para empezar, la tela no se quiebra cuando cae en una superficie sólida. Obviamente que los sumerios tenían cerámica, así que tendrían baldosas de cerámica, en las que las tablillas de barro podrían romperse. La arcilla podría utilizarse, en el caso de que se quisiera mostrar a un tercero un relieve para ser replicado. Pero también podría utilizarse, en el caso de que alguien quisiera apoyar una teoría falsa. Alguien podría tomarse el trabajo de falsificar unas cuantas, para después hallarlas. Lo que se cuenta sobre las tablillas de arcilla sumerias es que fueron encontradas tras haber sido enterradas por invasores. Invasores que, en lugar de simplemente venderlas o guardarlas como trofeos, o incluso destruirlas, se tomaron la molestia de enterrarlas. Lo que significa enterrar toda la biblioteca que las alojaba, y eran dos. Bastante laborioso, a la vez que improbable. Y más improbable aún, es que la arcilla contuviera materia orgánica para quemar y contar los isótopos resultantes de carbono 14, para datarla. De todas formas, no le hicieron esa prueba. Bueno, pues resulta que la arcilla sí que contiene materia orgánica, pero sin embargo, las tablillas no han sido datadas radiométricamente. Aunque a decir verdad, si se dataran por carbono, solo sabríamos la edad de la arcilla, no de las tablillas, pero aún así, la historia sería un poco más convincente. En cualquier caso, la historia más probable podría ser que las tablillas más importantes fueran guardadas y llevadas a otra parte por los propios sumerios, inmediatamente antes, incluso durante la batalla, o durante el asedio que habría precedido a la invasión. Llama la atención que este asedio, según indican las propias tablillas, fuera llevado a cabo por un
grupo humano más primitivo que los propios sumerios. La improbabilidad crece hasta la inverosimilitud. Pero más importante aún, es que los sumerios utilizaron ladrillos de arcilla para construir, y no construyeron enormes estructuras de piedra, por lo que no eran una civilización megalítica. Pero merecen una mención especial, porque cuando aparece el tema de las civilizaciones antiguas avanzadas, se incluye siempre a Sumer, como si perteneciera a la misma categoría que Teotihuacán o Machu Picchu. No es así. Es cierto que las edificaciones sumerias apuntan a una civilización antigua, pero no demasiado misteriosa. Al menos no tan misteriosa como la de los mayas. Hay que recordar que los antiguos mayas no eran los ancestros de los mayas modernos. Los mayas modernos lo saben, y por eso lo dicen abiertamente. Saben que las antiguas ciudades de Centroamérica no fueron construidas por sus ancestros, sino que estos las heredaron cuando los antiguos mayas abandonaron la región. Así es, se fueron, pero dejaron dicho que volverían. Se fueron por donde habían llegado, por el mar, y por allí. Esperaban que regresaran. Los mayas fueron los constructores de Chichén Itzá, Tenochtitlán, Teotihuacán, y todas las antiguas ciudades centroamericanas. Después de su partida, las ciudades fueron habitadas por los lugareños. Los aztecas llegaron del norte, y se apoderaron de algunas de las ciudades más al sur, llegando hasta Tenochtitlán, donde sus contribuciones arquitectónicas demuestran diseños y calidad muy inferiores. Incapaces de explicar la presencia de estos seres primitivos en ciudades tan arquitectónicamente complejas, los arqueólogos e historiadores modernos concluyeron que deberían haber sido ellos los constructores. Y con el tiempo, esa sospecha infundada se dio por buena. En el sur, los aymaras, que son anteriores a los mayas, fueron los constructores de Tiahuanaco, Machu Picchu, y otras grandes ciudades de la región andina. Y ahí sucedió lo mismo, cuando estas ciudades fueron abandonadas, los lugareños las tomaron. Y como las ciudades ya estaban construidas, progresaron muy rápidamente. Como civilización, pero en esencia, estos pueblos eran cazadores-recolectores, y no entendieron plenamente el propósito de los edificios, y menos aún, descifrar sus escritos en piedra. Para asentar sus registros, los herederos de Machu Picchu usaban un sistema de cuerdas anudadas, en lugar de la escritura. Esto no es propio de un pueblo avanzado, sino de un pueblo atrasado. Diametralmente diferente al pueblo, que no solo había sido capaz de reconocer las trayectorias de los cuerpos celestes, sino también de erigir enormes edificios alineados con ellos, para facilitar su estudio, lo cual hicieron tanto los aymaras como los mayas. De modo que, a pesar de que los cazadores-recolectores habitaron las mismas ciudades que habían construido estos avanzados seres, no fueron capaces de interpretar los pictogramas que les legaron, por ejemplo, los que representaban la muerte y el renacimiento del sol. Por eso, con el tiempo, instituyeron los sacrificios humanos, para asegurar el regreso del sol. Las diferencias y similitudes entre los mayas al norte y los aymaras al sudoeste, se pueden apreciar en su arte e iconografía, así como en sus idiomas. Los mayas hablaban una versión del náhuatl, y los aymaras, una versión del quechua. La diferencia entre estas dos civilizaciones avanzadas, es que florecieron, no solo a gran distancia una de otra, sino que lo hicieron en diferentes épocas. Esto es notorio, en su arte y en el nivel de desarrollo de su destreza, cuando se las compara con las de las culturas que más tarde ocuparon sus ciudades abandonadas. Señalo esta distinción entre las dos civilizaciones avanzadas y entre las tribus posteriores, para resaltar las subsiguientes diferencias entre los antiguos constructores de las ciudades y las personas que las tomaron cuando aquellos las abandonaron. La arqueología moderna describe a estos seres traumatizados por la catástrofe los aztecas
que vinieron del norte, y los incas que vinieron del sur y del este, como cazadores-recolectores. Durante un tiempo, estos pueblos convivieron con los constructores, presenciaron las edificaciones de las ciudades y, justo antes de marcharse los constructores, enseñaron a los más aptos el significado de su simbología e iconografía. Estos pocos iniciados se convirtieron en los maestros de un pueblo, traumatizado por los cataclismos que habían soportado, el colapso completo de su mundo, incluyendo el rasgado del cielo, que los obligó a refugiarse en montañas y cuevas donde rápidamente experimentaron una regresión al modo supervivencia. Los cazadores-recolectores regresaron a un estado tan primitivo que llegaron a carecer de la rueda y la herrería, mientras que sus predecesores mayas ya habían equipado de engranajes, por ejemplo, los mecanismos de sus calendarios. Los primitivos herederos sufrieron otro trauma al momento de la partida de quienes los habían hospedado y alimentado durante su peor momento, pero a medida que se restablecían, sus descendientes pasaron de ser maestros a sacerdotes, y de sacerdotes a monarcas, tallando en piedra junto a la antigua iconografía añadiduras a las historias milenarias, en las que ahora se incluirían a sí mismos en procura de cualidades divinas. Los herederos humanos de la civilización maya original se convirtieron en los mayas, que viven en Centroamérica hasta el día de hoy. Sus antepasados habían vivido con los mayas y habían aprendido de ellos, los veían como sus redentores que para ellos, literalmente, lo fueron. Se les otorgó la administración de las ciudades, donde vivieron una vida pacífica y fructífera, con toda la abundancia y el ingenio que los originales mayas les habían dejado, hasta que fueron conquistados por los aztecas, un pueblo nómada, de cazadores-recolectores, proveniente del norte, aún más traumatizado que los mayas. Si los mayas estaban traumatizados y asustados, los aztecas estaban traumatizados y violentos. Los aztecas jamás conocieron a los constructores originales, y, tras invadir el territorio y apropiarse de las ciudades, los más frenéticos se adjudicaron linaje real, para agenciarse las ciudades del dios redentor, que figura en los grabados en piedra. Quetzalcóatl. Los sucesores de la civilización aymara se convirtieron en los incas, que estaban tan traumatizados como los aztecas. Y aquí sucedió lo mismo. Los incas eran un grupo de tribus dispares y nómadas, que llegaron del este, a través de los Andes. Encontraron las imponentes ciudades, se unieron a los pacíficos y acogedores herederos, les dijeron que sus dioses habían hecho ciudades, también para todos ellos. Después de varias generaciones de decadencia, algún psicópata se declaró a sí mismo como la encarnación del dios rey, Viracocha. De modo que, los auténticos mayas construyeron y abandonaron lo que se convirtió en parte de la civilización azteca, después de haberle pertenecido a los mayas sucesores, que huyeron tan pronto como llegaron los aztecas. Por otro lado, los aymaras originales construyeron y abandonaron lo que se convirtió en el imperio inca. La mayor diferencia entre el origen de las construcciones maya y aymara fue su ubicación en el tiempo. Tanto mayas como aymaras, en su muy diversa iconografía tallada en piedra, dejaron historias similares. Ambos contaron la historia del sol, el quinto sol, según los mayas el segundo, según los aymaras, y ambos describieron a su dios principal como una serpiente emplumada. Según los mayas, el sol se había extinguido y había sido llevado al inframundo.